FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización. Muy buenos días, amigos televidentes y detallistas de todo el país. Este sábado, igual que cada sábado, tenemos con ustedes llevando su programa Detallista y Globalización. Es una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, Induban, Indubeca y por último Codepa. Creo que Codepa va a retirarse del programa. También sí. Que le está yendo. Sí, no, aparentemente. Bueno, vamos a compartir como siempre con Héctor Sánchez y Marcelino Castillo que nos acompaña. Buenos días, Marcelino. Buenos días, Ramón Tejeda. Buenos días, don Héctor Sánchez. Buenos días a todos los amigos televidentes que siguen cada sábado este programa Detallista y Globalización, especialmente para toda la dirigencia de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas en todos los rincones de la República Dominicana. Muy buenos días, compañeros y compañeras detallistas, amigos y amigas televidentes, Ramón, Marcelino Castillo. Esperamos, como siempre, con la ayuda de Dios y la anuencia de ustedes, hacer un programa que sea de su interés. Bueno, vamos a ver si esta semana, hoy sábado, podemos llevar un programa de interés y vamos a hablar de la situación del cumplimiento de las leyes, de todos los órdenes, los ajustes de los encajes reales y los embolsos que hizo el Banco Central para estabilizar la economía. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué promoción hay que hacer? ¿Y por qué no se está haciendo frente a la situación del dengue? Las enfermedades cardiovasculares y la juventud. Bueno, en sentido general, el dengue que está afectando y la salud familiar. También vamos a hablar sobre la precampaña, la violación a esta ley que hablamos anteriormente, la guerra entre Ucrania y Rusia, que se está dejando como que no está pasando nada, y la influencia de la OTAN aparentemente ya se está convirtiendo en una guerra entre Rusia y la OTAN, pero a través de un testaferro. La educación y las dificultades en la reparación de las escuelas. Bueno, Héctor, los partidos políticos crean a través de sus miembros en las diferentes cámaras las leyes. Y las leyes que ellos consideran que no deben cumplir, no las cumplen. Yo me acuerdo cuando la seguridad social, con el tiempo uno se entera de que todas las instituciones privadas tienen que pagar la seguridad social, pero los diputados y senadores no tenían que pagarla porque tenían otro tipo de actividad, la universidad. Es decir, hay una ley general para que todas las instituciones las cumplan, pero hay algunas que no las cumplen. Inclusive, yo me acuerdo que la UAS hizo su propia organización para la salud, sin embargo, al final yo creo que se adhirieron a otra. Sí, pero la situación de los partidos políticos es caótica. Eso para la población, nosotros, el pueblo llano, el que no está metido tanto en la política, se da lo que piensa, pero ven acá, si aprobaron una cosa, ahora es porque ese irrespeto a la ley. ¿Usted que esto me amplíe? Bueno, Ramón, un país necesita primero tener un sistema jurídico, político, institucionalizado, sólido, pero eso es producto de su nivel de desarrollo económico y cultural científico. Ningún país que no tenga un desarrollo económico básico y cultural puede tener un sistema jurídico político, bien estructurado y mucho menos respetado. Porque las cosas no son porque uno quiere, sino obedecen a la realidad objetiva de cada país. Aquí el sistema político y jurídico siempre han tenido grandes debilidades estructurales, conceptuales, y la impunidad o el irrespeto a ese sistema jurídico político constante. Se supone que los legisladores que representan los diferentes partidos que ganaron sus curules en las elecciones pasadas o en las antepasadas, porque algunos se reeligieron, están para, cuando se elaboran leyes
sobre todo cuando se discutieron a fondo las leyes electorales, la ley electoral y la de agrupación y partidos políticos, ellos consultaron a todos los partidos políticos y a toda la sociedad civil, a todas las instituciones y recibieron sus aportaciones y se elaboraron proyectos que deben obedecer a los intereses y a la objetividad del país y de cada uno de los partidos políticos. Pero resulta que se elaboraron las leyes, se promulgaron, todos los partidos políticos aparentemente estaban de acuerdo con ellas, y resulta que la Junta, que es el órgano central responsable de administrarla y hacerla cumplir, cuando trata de hacerla cumplir, entonces los partidos se resisten a cumplirlas, la que ellos aprobaron en el Congreso y dieron su anuencia. Porque aquí lo que se quiere es que haya un sistema político lleno de desorden, que estemos en campaña los 4 años del proceso electoral, lo que es imposible porque un país que vive en campaña política no puede producir los bienes y servicios que necesita la nación, ni hay la tranquilidad necesaria, no hay la armonía necesaria que demanda la sociedad y las familias. Pero ellos quieren que estemos en campaña desde que se juramenta el presidente, ahí arranca todo el mundo su campaña. Y resulta que hay ordenamiento en las leyes que dicen que no, que las campañas electorales se hacen 3 meses antes de las elecciones de primer tiempo, que son las que se celebran en mayo de febrero, y las elecciones que nacionales que se celebran, en febrero y en mayo, que son las nacionales. Entonces, la Junta reglamenta, tira una ley, un reglamento de admonición, haciendo y llamando la atención a los partidos para que retiren toda la campaña preelectoral que habían hecho fuera de la ley y se arma una rebelión contra la Junta, contra la autoridad legalmente instituida, porque ellos fueron que crearon esa Junta y la aprobaron y aprobaron sus miembros también y lo escogieron en el Congreso. De manera que uno no se explica por qué un desorden tan grande de manera institucional en cuanto al irrespeto a la ley, al cumplimiento de las leyes. ¿Por qué tenemos un sistema político tan dislocado, tan arrítmico, tan incongruente con los verdaderos objetivos de la política, que es armonizar, que es construir una nación al servicio de todos y todas, y que, donde se cumplan las leyes y se acabe la impunidad? Pero esto es parte de ese atraso que tiene nuestra nación en todos los órdenes de la palabra. Vamos a ir a una pausa. Usted, amigo televidente, no se vaya, que en breve seguimos con su programa Detallista y Globalización. Detallista y Globalización. Detallista y Globalización. Este es su programa Detallista y Globalización. Héctor Sánchez, Marcelo Castillo me acompaña. Comenzábamos sobre la situación del incumplimiento de las leyes. Ahora mismo en esta campaña, después de lograr supuestamente una ley que iba a eliminar esa voracidad de los políticos durante todo el año, a reducir a los 3 meses, que se hizo la ley, la aprobaron todos. Sin embargo, comenzaron a buscar subterfugios para hacer campaña. ¿No? Como ese de inscríbete, pero proyectando la imagen del candidato, o del precandidato, que ya se sabe que es el candidato. Entonces, pero ¿qué pasa con los demás partidos? Antes de exigirle a la Junta que eso se paralice, lo que hace también si hace hacer la campaña. Es decir, tú tienes un error, pero yo te lo voy a seguir porque a mí me conviene. Es un error de todos. Debíamos realmente de ver si los partidos políticos, tal como son, que son los que al final van a dirigir la sociedad, el país, si no cumplen con sus mismos mandatos, con sus mismas leyes, porque los que la aprobaron eran los mismos partidos que están ahí, no fueron unos asiáticos, fueron los mismos partidos que ahora no la quieren cumplir. Fueron los que hicieron esas leyes, porque tienen representantes todos en las diferentes cámaras. Eligieron los jueces de la Junta también. Y lo eligieron también. Entonces, Marcelino Castillo, me gustaría oír su opinión. Es que esto es un tema, aquí los temas todos son cacareo.
son cacareos y al fin y al cabo todos terminan iguales. Porque el problema, como usted ha dicho y ha dicho don Héctor, es un asunto de que a todos se hacen partícipes porque a todos le convienen. Porque las autoridades, el gobierno, yo he escuchado y ha sido así, desde que llegó al gobierno, desde que se juramentó, todo el mundo sabe que está trabajando hacia una reelección desde hace alrededor de 3 años. Entonces la oposición, que tiene menos ventaja porque el presidente y los funcionarios están todos los días en la palestra pública en diferentes acciones, pues ni tonto ni perezoso van a buscar la forma, el rejuego de mantenerse en el aire, en la calle. Pero lo que deben hacer es realmente tratar de paralizarlo. Bueno, pero como oposición y a la Junta, tú no estás cumpliendo la ley, bueno, y este no la está cumpliendo. Porque yo tengo constancia, por ejemplo, de muchos gente del gobierno que desde que desde que se juramentaron ahí, le dieron una función, seguido fueron a su pueblo a decir que iban a aspirar y andaban haciendo actividades, reuniones y encuentros y esto y lo otro y son sacando. Entonces es un asunto que es un poco difícil en estos países cumplir. Aquí todo el mundo sabe que el Tribunal Constitucional ahora mismo ha llevado inclusive al Poder Ejecutivo el desacato de las decisiones del Tribunal Constitucional. Ciento y tantas desacatos que se han cometido, especialmente por el gobierno central. Entonces imagínese usted, entonces ¿quién me puede imponer a mí que cumpla si yo no cumplo? ¿Quién? El Estado es el primero, el gobierno, los funcionarios, son los primeros que tienen que acatar el cumplimiento de las normas, de las leyes, de las cosas establecidas, de las cosas acordadas, para poderme exigir a mí desde que yo flaqueé en una decisión, me está poniendo a mí a buscar la vuelta para yo meterme de manera ilegal e incorrecta. Estamos hablando, y aquí mantenemos la coherencia, de que realmente el problema es de los partidos. No estamos hablando que el PRD, ni el PRM, ni el PLD. Estamos incluyendo el que está en el gobierno. El que está en el gobierno es el que más incumple, el que más aprovecha oportunitamente las debilidades institucionales y estructurales del país. Porque si el padre de familia, en este caso el jefe del Estado, no pone el ejemplo, ¿qué tú vas a esperar de los de abajo? Una anarquía, tú llegas a las 3 de la mañana y le dices a los hijos tuyos que lleguen temprano a la casa. ¿Qué moral tienes tú para llamarle la atención? El principal fallo comienza con el partido que está en el poder, que administra el Estado, que gana las elecciones. Ahí comienza todo. Y después todo viene por añadidura, en cascada. Ese es el gran problema. Y eso lo hace, ¿por qué no lo hacen en Europa, no lo hacen en Estados Unidos? Por lo menos abiertamente, porque saben que lo destituyen, el Congreso lo destituye. Pero aquí no, aquí hay una impunidad total, un irrespeto a la ley, a la Constitución. ¿El Congreso lo va a destituir si son los mismos congresistas que están en campaña? Porque estamos hablando de un país. Pero eso pasa porque es un país atrasado económicamente y culturalmente, donde aquí todo el mundo deja que todo pase, todo es permisivo. Eso es producto del atraso económico y cultural de la nación. En los países desarrollados eso no pasa. Primero porque hay una economía sólida. Nadie se atreve a violar las leyes que contravengan el aparato productivo nacional. Y además la gente tiene cultura, tienen educación, saben lo que es la política, conocen las funciones del Estado, de las autoridades. Y si una autoridad se pasa y contraviene y viola la ley, automáticamente el país le exige a los tribunales y a quienes tienen que hacer cumplir la ley que la hagan cumplir. Es que no se le puede pedir pera al olmo. Usted no puede pedir que haya un desarrollo institucional, que se cumplan las leyes, que las instituciones cumplan su función en un país de atraso, en un país semifeudal, todavía bananero, en un país que vive de servicio, turismo, zona franca, donde de una agricultura rudimentaria. En fin, en un país donde todavía el grado máximo de estudio son 7 años escolar.
pero y con un alto nivel de analfabetismo. Y en política, analfabeto casi un 99%, porque todo lo que tú ves metido en política, ¿qué saben aquí de política? ¿Cuántos libros de política han estudiado? ¿Cuántos libros de gerencia pública y administración pública han conocido? Pero eso no conocen nada. Eso no es un grande problema de los partidos cuando van al poder, que sus dirigentes no conocen la administración. Ni siquiera saben de leyes, y que van al Congreso, ¿a qué? Y que un tipo semianalfabeto a un Congreso, ¿qué va a legislar? Pero no, ¿qué usted sabe de ley? No, ¿Qué no, conoce usted de Código Civil, de Código Procesal Penal? ¿Qué conoce usted de economía? Para poder elaborar una ley conforme a los intereses y al desarrollo de una localidad que usted representa. Ahí va cualquiera, nada más que tenga cuarto para comprar gente y voluntades. Bueno, pero suponte que se le pongan asesores, pero esos asesores parece ser que no hacen lo que tienen que hacer, salen errores. Ahora mismo están hablando que hay que revisar la ley nuevamente de electoral, porque tiene fallos. Es decir, siempre va a haber fallos de lo que a mí no me conviene, o de lo que yo no quiero. Eso es un gran fallo. Entonces, señor, el fallo hay que verlo, cuando está ahí, porque tiene asesores, todos tienen asesores. Eso pagado con recursos del pueblo, sí, con los impuestos de la gente. Y esas leyes a veces la mandan a hacer y ellos las revisan. Y caros, los asesores son caros porque ganan muchísimo no asesoran dinero. nada y es lo más caro. Los asesores ganan más veces que los mismos funcionarios. Y salen las leyes con muchísimos Más. errores. Mira, ya están cuestionando la ley electoral y de agrupaciones políticas que tuvo muchísimos errores. En fin, pero ¿y por qué pasó eso? Si nos pasamos más de 10 años discutiendo y jodiendo con eso, insistiendo y consultando. ¿Y por qué? Con tanto abogado bueno que tiene este país. ¿Por qué sacamos esas leyes con esos fallos enormes estructurales que ahora no se pueden cumplir? Porque ¿qué es lo que dicen los partidos? Esas leyes no se pueden cumplir, porque esas leyes son injustas. Pero eso tenían que ver ustedes en el Congreso, por Dios, no ahora, después entonces, que ya existen las leyes. Las leyes que tú consideras injustas no hay que cumplirlas. Considera Marcialino cuando va a cruzar el semáforo en rojo de que ese semáforo no debe estar ahí. Y que me voy en rojo, que mate a una gente o me maten a mí. Lo que pasa es que ellos hablan de que la ley no se hace como debe ser porque lo que se hace es lo posible. Lo que se acuerda para una ley aquí es lo posible. Y entonces de ahí, como es de lo posible, al otro día de aprobar la ley, comienzan los mismos que la aprueban a decir que la ley no es correcta. Es una irresponsabilidad de la gente. Una baja calidad de los seres humanos. ¿Y cómo es posible que yo esté diciendo hoy aquí que está bien una cosa y mañana que está mal? Salga diciendo que ¿dónde está tu racionalidad, tu lógica, venga acá, tu responsabilidad social como ser humano? No, tu misma responsabilidad como ser humano. Tú te puedes equivocar, puedes cometer errores. Todos cometemos errores, pero no puedes estar cometiendo errores todo el tiempo. Y eso es constante. Los mismos errores todo el tiempo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y globalización. Héctor Sánchez, Marcialino Castillo. Señores, cada vez que viene el dengue hay una bulla en el país, el dengue mata a muchísima gente, Salud Pública comienza a hacer sus programas, hay una libertad de compra, hay una libertad de incumplir los procedimientos porque hay una epidemia. Y yo llego a pensar que a veces la epidemia a las autoridades les gusta, porque cada cosa quieren convertirla en una epidemia. Lo que no sabe la población es que la epidemia tiene otras cosas implícitas, como libertad de compra. Es decir, cuando tú da una emergencia, la emergencia hay que resolverla, no puede esperar que las instituciones que regulan las compras participen. Entonces, realmente en el país hay un problema grave de dengue, pero yo no estoy viendo la promoción para que la gente evite el dengue. Yo me acuerdo que anteriormente cuando llegaba el dengue, que parece un endémico, que no hay forma de eliminarlo. Es endémico, en los países tropicales es endémico. Que no se puede controlar, pero comenzaba, mira, no deje agua en el patio, tapa tu agua, no deje una goma con agua. Es decir, buscaban la forma de disminuirlo. Pero ahora yo en lo personal no he oído esa campaña. Yo no sé, tú, Héctor, si tú... Mira Ramón, uno hablar
tenemos que hablar, porque el ser humano, una de sus condiciones es su capacidad del habla, porque estamos llamados socialmente y responsablemente a decir las cosas, porque si no, las cosas son peores. Pero todo el mundo sabe, y eso en la Ley General de Salud Pública está indicado, que la medicina principal no es la curativa, no es la reactiva, no es la que se cura con medicamentos de laboratorios ni de farmacia, que se venden en farmacias. Es la que se prevé. No es curar la enfermedad, es prever la enfermedad. Y eso lo enseñaron todos los médicos de la antigüedad, de hace 4, 5 mil, 10 mil años atrás. Los médicos naturistas, los médicos estudiosos, constantes, la medicina asiática, que es una de las mejores que hay, enseñaron que la medicina curativa es lo principal, no es la reactiva, no, evite enfermarse. Si usted está gordo, evite que le dé un infarto, evite que se le cree un problema cardiovascular, prevea, haga ejercicio y coma más sano. Pero en el dengue es lo mismo. Si usted no hace, nosotros somos un país tropical donde sabemos que el dengue es endémico, que está ahí constante. Entonces, siempre hay que mantener una campaña pública de orientación a la ciudadanía, a las familias, de que no acumulen los factores que generan dengue, agua, que eviten la acumulación de agua, que recojan todos los tarros, la goma, en fin, y que además se tomen todas las medidas preventivas. Pero ¿por qué no se hace eso? Y llegamos a esta situación que tenemos hoy, a este descuido. En las escuelas tienen que educarse la gente, los muchachos, prepararse para que eduquen a su padre y orienten sobre todas las cosas prevenibles, como son el dengue, como es la obesidad, como es, qué sé yo, el desorden familiar e institucional. Debe haber una educación cívica en las escuelas y una campaña del Ministerio de Salud Pública contra todas estas pandemias, contra todas estas enfermedades, y reactiva, ser a tiempo, poner las vacunas a tiempo para evitar que polio, sarampión, viruela, dengue, todas estas cosas maten a los seres humanos, por Dios. Lo más sensato que yo he visto en todo este proceso es que el Colegio Médico, que tiene una huelga planteada para hoy y mañana, el jueves y el viernes, la suspendió por el problema del dengue. Pero el Colegio Médico tiene que insistir en la medicina preventiva. ¿Por qué las atenciones primarias, las unidades de atenciones primarias no funcionan? Que es donde se prevé todas las enfermedades, donde se debe hacer todo ese trabajo. La medicina familiar, ¿por qué no funciona eso en el país? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el desorden que hay? Que no se invierten recursos en la prevención de las enfermedades lo suficiente y no hay educación suficiente. Sin educación, óiganme bien, sin educación ningún país progresa, ningún país avanza, ningún país es feliz, ningún país sale de la miseria. Decía un gran comunicador en estos días, que dijo un técnico del Banco Mundial que América Latina no salía de la crisis debido a 3 cosas: falta de educación, falta de educación, falta de educación, y que ningún pueblo sin educación puede progresar. Lo reiteró varias veces. Bueno, Macholino, usted que siempre tiene sus argumentos, ¿vamos a verlo? No, este es un tema muy apasionante. Hablar de educación y de salud, que son los temas que para mí particularmente en un país deben ser la prioridad. Aquí vivimos todos los días machacando educación y salud, porque ya lo decía don Héctor, la educación es la base de todo y la salud. Si no hay educación y no hay salud, y va una de la mano de la otra. Y por eso este tema, yo creo que debe ser más de educación hacia la salud que tratar la salud propiamente dicha, porque se cacarean. Aquí todo el mundo sabe que cuando hay temporadas como esta en agosto, septiembre, después de la tormenta tan fuerte, julio, agosto, septiembre, meses calientes y meses de lluvia, después de la tormenta vienen las epidemias, especialmente el dengue. Entonces las autoridades tienen que estar preparadas, preparar a la población
Pero eso se prepara, como decía don Héctor, antes. Aquí hay que promover la salud primaria, pero una salud primaria donde los médicos, como en países, puedan ir a los hogares a orientar a la familia, que periódicamente vaya un médico mensualmente a la familia a visitar el sector, en un sector donde hay 50 familias, hay un médico ahí y ese médico es responsable de darle seguimiento a esa familia. Se va a gastar menos y se va a tener una mejor sociedad. Eso no me lo logró. Entonces, eso no me lo logró Trujillo. Aquí tenemos el problema alimenticio que te afecta a muchos problemas de salud, para hablar no solamente de dengue. Aquí tenemos el problema alimenticio te aumenta lo que son los infartos. La obesidad. El azúcar. Vamos a una pausa y regresamos. Todo este tipo de alimentación y de malos vicios. Vamos a una pausa y regresamos. ahorita. Sí, vamos a una pausa y regresamos en breve. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos el programa Detallista y Globalización, hablando de enfermedades, salud pública. Mira, hay países que determinan de estado, no, mira, ya mi población no va a ser más gorda. Aquí si los productos tienen que ser de esta naturaleza, lo que nosotros damos es esto, usted no me puede comer esto, el niño tiene que comer fruta. Es decir, hay una política para que la población baje la obesidad. Ahora, en nuestro país ahora mismo encuentran que la juventud le está dando más infartos o enfermedades cardiovasculares que a los adultos, que a los viejos. No, pero súmale, ¿por qué ese crecimiento de los cánceres, tanto en este país, de mama, de próstata, invasivo, hasta de los pulmones? ¿Por qué tantos cánceres? Pero en el caso ¿Cuál es la relación con la contaminación y con la alimentación de todos esos cánceres nuevos que están apareciendo por brote? Parece epidémico, que es una cosa, tú sabes el cáncer de mama y de próstata que hay en este país. Ese nivel de obesidad en los niños de 5 a 19 años, como acaba de determinar un estudio, el 40% de la población es obesa, sobre todo las mujeres, por el sedentarismo y la mala alimentación cargada en carbohidratos, en grasa, en sal, en azúcar. Pero ¿qué educación se da aquí nutricional en las escuelas? No debiera haber una materia de nutrición en las escuelas, desde la primaria hasta el bachillerato, que todo el mundo cuando se haga bachiller sepa cómo debe comer para mantener su salud y la felicidad de su familia, y ahorrar recursos en medicinas, prever las enfermedades, como le dije, pero eso, ¿por qué no lo está en el currículo? La comida y el desayuno escolar, eso no lo vieron. Está cargado de refresco y de carbohidratos y de basura, de cosas que no sirven para nada, para la nutrición y el fortalecimiento de la mente y del cerebro y del cuerpo, que ayude a que el estudiante tenga la energía suficiente para pensar, razonar. De eso es lo que se trata. Pero es que no, vuelvo y le digo, educación. En todos los sentidos, educación integral para formar un ser humano, no para que trabaje nada más, sino para que aprenda a vivir, sepa vivir, cómo comportarse en la vida y ser feliz. Ese es el tipo de educación que necesita un país. No es meterle matemática, aprender a leer y escribir. Todo eso es necesario, pero es insuficiente. La educación humana, la educación cívica, la educación integral, la racionalidad conceptual de la gente, la lógica, aprender a pensar y actuar en la vida es lo fundamental para que usted pueda tener una vida próspera y feliz. En el tiempo de la juventud nuestra no había mucho problema con eso, porque era plátano con el sancochado, todo era hervido, natural, pero y la carne y los carbohidratos eran un chin que le daban, un poquito. Ahora el carbohidrato es la fuente y lo otro la acompaña. Pero observa tú cómo la población antes duraba 80, 90 años y hasta 100 años. Ahora el promedio son ni que 72, pero la mayoría se mueren menos de 60 años. Pero que el problema que tenemos con la juventud es ahora mismo que la juventud de 15 a 20 años son los que no están propensos a las enfermedades cardiovasculares, pero no paramos la juca. Ahora hay una vainita fumando el día entero
No paramos la droga. Y la bebida alcohólica, las drogas, todo lo que destruye el cuerpo humano. Los energizantes. Pero mire mire la educación. Usted va a un centro educativo, a un colegio, porque ya las escuelas públicas casi no venden, pero si venden, usted va a la cafetería, usted lo que hay es refresco y encuentra todo ese tipo de picaderas, de esas cosas procesadas. Comida chatarra, que eso es, en los centros educativos eso no debía venderse. Todo eso lo que hace es engordar a la gente, crear enfermedades a la gente. En los centros de salud, eso debía estar prohibido. Bueno, en una escuela. Cuando yo estaba en la primaria, lo que vendían un pedazo de pan de maíz. Pan de maíz, bueno, sí. O sea, hay cosas que pero vuelvo y le digo, ¿quién tiene que fiscalizar eso? Es salud pública. Salud pública. Pero eso implica una medicina preventiva que ya le dije que no existe en el país. ¿Quién tiene que fiscalizar qué come la gente, cómo lo come, cuál es la calidad de lo que se come? Es salud pública. Pero eso implica tener un departamento dedicado exclusivamente a eso, a investigar la estructura de los alimentos, si su receta cumple con lo que dice, su etiqueta. Todo eso implica todo un peritaje, una supervisión de gente que ame al ser humano, que ame al prójimo, que tenga una vocación de servicio real, no de gente que lo que quiere es cobrar un sueldo y ojalá se lo manden a la casa. Ojalá no, que la mayoría aspira a eso. O sea que es que estamos hablando de la calidad humana, y todo es educación, sobre todo humana. A menos brega, todo se lo ponemos ahora a la tarjeta al banco, porque usted no mete aquí al banco, al colmado, y lo retira en el mismo colmado, ahí hace la compra, ahí hace todo. No, ya no se te hace un cheque para ver si tú eres el verdadero dueño. Entonces, mire, yo recuerdo antes, cuando yo era un muchachito, la gente cuando está esperando que se le va a visitar, yo recuerdo un maestro que visitaba mi casa, porque a veces los muchachos en época de trabajo no se le permitía los viejos que vayan a la escuela. Lo llevaban para el conuco. El maestro iba y en la casa mi mamá siempre decía, miren, el maestro en cualquier momento se aparece aquí porque los muchachos no están yendo a la escuela, y entonces la casa se mantiene un poquito más organizada, más limpia, más esto. Por eso yo digo que la salud familiar, esa orientación, cuando la familia sabe que el médico lo va a visitar un día al mes y no sabe cuál día al mes se le va a aparecer el médico, la familia mantiene los alrededores higienizados, los muchachos limpios, la cocina, el ambiente en sentido general, y todo esto contribuye a lo que es la salud ambiental, que contribuye a disminuir el dengue, a disminuir las enfermedades cardíacas. Ay, usted le está dando esa alimentación a ese niño, pues usted lo está matando, dando de que guarapo, de qué sé yo qué, al muchachito. No, guarapo de caña no es malo. ¿Verdad? Vamos a una pausa. La tisana. Vamos a una pausa. Sin saber si le cae mal. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Usted, amigo televidente, no se vaya. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y globalización. Hablamos de la situación del país. Yo vi en esta semana en algunos medios que en Dajabón, un partido, tenemos un gran aliado ahí, Caraballo, hubo muertos, como 4 muertos, los haitianos. 3 de una misma familia. Un gran dirigente que hay en Partido de Dajabón, don Ignacio Caraballo. Entonces, realmente se está dando la connotación de que son las bandas que están entrando, que lo han matado. Hay que ver, señores, no buscar un problema con Haití, porque yo soy de los que pienso que eso lo están asusando hace mucho tiempo. Y por eso es que el presidente no se calle en decir, resuelvan lo de Haití, porque en el fondo, una revuelta entre República Dominicana y Haití resolvería el problema haitiano. Porque al final dijeron, no, vienen las naciones poderosas a resolver el conflicto, qué sé yo. Señor, el llamado resuelvan lo de Haití, de los presidentes, recuerde a Danilo Medina, de los últimos 2, y este presidente, Luis Abinader, se ha convertido en un reclamar en el desierto, donde nadie escucha. Sí y no.
Porque cuando tú estás reclamando, tú crees que no te están escuchando, pero sí te están escuchando. Lo que no ha habido una reacción. Algunos países han tratado. Ahora, yo no sé qué es lo que pasa. ¿Por qué los países ninguno quieren asumir la responsabilidad? Bueno, porque ya fracasaron. Fracasó la ONU, que es la sumatoria de los 196 países del mundo. Fracasó con la MINUSTAH. Ustedes no se recuerdan que 15 años ocupado Haití por la MINUSTAH y lo que terminó fue dejando cólera y cantidad de problemas y dejó el país igual. Ya fracasaron, porque Haití es un estado que la situación no viene de fuera, tiene que ser interno. Si los haitianos, los 10 millones, 11 millones de haitianos que hay ahí, sus clases sociales, pobres, ricos, medios, no son capaces de ponerse de acuerdo y organizar esa sociedad. Miren, no la va a organizar nadie, porque los cambios vienen de dentro, no es de fuera. Nadie me organiza a mí desde fuera. No, entonces ¿qué planteamos? Que se sigan matando, que la que delincuencia busquen, siga. que ellos busquen una situación, que busquen, que se pongan de acuerdo, porque no son locos. Ahí hay una clase rica, enormemente rica, que vive en Francia y que vive en Canadá, que es la que maneja esa nación, que tiene que entender, que tiene que hacer un sacrificio y un esfuerzo para que esa clase media, sobre todo los mulatos, que son la clase media, los que manejan políticamente la nación y que son los que han estudiado en Francia, que se pongan de acuerdo. Hay una intelectualidad haitiana que estudió en el extranjero, que ponga su capacidad al servicio de esa nación y que busquen soluciones internas. Desde fuera se le puede ayudar, pero no lo va a resolver nadie, porque si las Naciones Unidas no lo resolvió, ¿quién lo va a resolver? No hay la voluntad tampoco interna de eso que tú dices. Pero yo te digo, desde fuera lo va a resolver. Si lo intervinieron 15 años las Naciones Unidas y no lo pudieron resolver, con un ejército poderoso, recuérdate, y con todos los recursos del mundo. Pero te voy a decir, la gente ve la minuta que no lo resolvió, pero dio mucha formación a los jóvenes. Pero no lo resolvió, no ve que está peor ahora. Está peor. Entonces no hizo nada. La situación de Haití es un asunto de nunca acabar. Aquí hablamos todos los días, todas las semanas, todos los minutos, todas las horas. Ya le dije, el presidente tiene que estar casi ronco de repetirlo esto. Y lo hizo el pasado y lo está haciendo esto porque en los últimos 10 años el asunto se ha... se ha acrecentado el problema haitiano en los últimos 10 años. Entonces, aunque dice Ramón, yo digo que es cacarear en el desierto, es hablar en el desierto, porque a lo mejor si le escuchan y no le hacen caso, es cacarear en el desierto. Eso se llama bla, bla, bla en el desierto, porque no le hacen caso ya a los presidentes dominicanos. Ahora, ¿cuál sí es nuestra responsabilidad con respecto a Haití? Nosotros estamos obligados como nación y tenemos derecho a eso, internacional y nacional, a regularizar toda la gente que entra aquí, sea haitiano, venga de donde venga. Tenemos que controlarlo, tenemos que tenerlo bajo supervisión, tenemos que hacer que se sometan a nuestras leyes. Tú no puedes tener 200, 300, medio millón de gente que tú no lo controlas, que tú no sabes dónde están, ni tienen ningún documento que lo identifique. Eso es un fallo de los dominicanos, no es de los haitianos, es de nosotros. Esto para la corrupción. Y eso es fácil. Para la corrupción, porque mira, dicen los haitianos, tú te deportan, tú pagas 15,000 pesos y al otro día está aquí. Y eso es fácil. Pero eso es un problema de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, controlar eso. Y eso es fácil, eso se controlaría fácil, porque todo el mundo sabe en las comunidades dónde están los haitianos metidos. Claro, en la comunidad. Y en las fincas. Y en las fincas donde están, y en las empresas donde están, y en la construcción donde están. Eso es fácil controlar. Entonces aquí hay un alcalde en cada sección y un alcalde pedáneo en cada paraje. Y usted hablaba ahorita de Trujillo y de Balaguer, y uno recuerda el papel que jugaban los alcaldes. Usted cometió un delito y era el alcalde que lo llevó a preso. Pero en los 12 años de Balaguer... El alcalde no se atrevió. Óyeme, los 12 años de Balaguer, recuérdense que entraban 40,000 haitianos, toda la zafra azucarera, con un carnet, y terminada esa zafra, los repatriaban de una vez, volvían a su país, y había un control, sabían en qué finca estaban, qué ingenio lo tenía bajo su responsabilidad, sea estatal o sea privada, y había un control, y entraban. Igual que en Estados Unidos, los mexicanos que entran a trabajar por temporada en la agricultura tienen un control. Todo país puede controlar su frontera.
lo puede hacer. Todo es un problema de disposición y de honestidad, como tú dices. Pero si tú lo que haces es que va a coger pesitos, que te lo dan los extranjeros para dejarte entrar, ahí no va a haber control nunca. No. Eso Hay gente que dice, lo que ha faltado para los haitianos, irse para la frontera porque ahí hay comida. Lo que falta para reorganizar a los haitianos, porque no es que no vengan, porque aquí ya se sabe que se necesitan, especialmente para la agricultura y la construcción, se necesita la mano de obra haitiana, pero debe ser regularizado, controlado. Y si hay voluntad política, ya yo dije, se va a controlar, porque los gobiernos tienen representación en todos los niveles, en todos los rincones. Ya hay un dirigente de un gobierno y de un partido. Hoy la gobernadora, que está en el los gobierno, gobernadores en la 32, para los alcaldes. Espérense, ustedes están hablando de regularizar. Los haitianos que quieren regularizarse, por ejemplo, dicen, mira, yo quiero que me den la visa. Tú sabes que tienen, de acuerdo a alguna información de unos haitianos, que pagar $30 mensual para estar regularizado. Bueno, pero ya eso es parte de la Entonces, de definir la Eso es política de relaciones exteriores, que se puede poner de acuerdo Entonces, el país con el haitiano gobierno, dice, con el gobierno. El ¿Tales haitiano, con impuestos? el haitiano No. dice, yo no puedo pagar $30. Claro, por pero eso, eso yo- Es un claro. problema y de dejan relaciones vencer. exteriores, Ramón. Yo Eso no- lo tiene que controlar el Pero Ministerio que de por Relaciones ahí Exteriores, anda, con por el ahí Ministerio anda. de Relaciones Política Exteriores de de Haití. Estado. Hay Con muchos ese de quieren acuerdo. regularizarse Por y eso no le se lo digo, permiten. por eso le digo que aquí se cacarea mucho y se habla mucho del problema haitiano, pero aquí no hay voluntad para controlar lo que es la entrada y la salida de aquí. Pero sí te digo, regularizar Ramón, eso, a porque aquí hay Marcionilo, que- mecanismos. Bueno, Si eso no se controla. vamos a una pausa y regresamos en breve. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización. Me gustaría mencionar que tú que estás participando con FENACODE en los eventos que vamos a tener próximamente, que le dé luz a los Los dos dos congresos. Bueno, sí, ya los dos congresos están prácticamente montados, ¿verdad? Héctor también tiene dominio de esta parte, ya el 24 comienzan, el 24 de este mes, el domingo 24 comienzan los precongresos que se van a realizar en las dos, una en la región este y otra en la región del noroeste. Y esto, pues, en estos congresos se juntan los dirigentes locales de las asociaciones de cada municipio, de cada provincia y de cada región, y entonces allí discuten lo que serían las cosas que se van a hacer en esos 2 años, y cualquier modificación, cualquier planteamiento que haya que hacer, pues se aprovecha esta coyuntura de estos precongresos que se van a juntar el 24 de este mes de septiembre, y luego pues el día 8 es la juramentación de lo que es el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Ahí se aprueban estos planteamientos, estas resoluciones que elaboran los precongresos, y entonces ahí concluye lo que es el Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas que se celebra este año. Hay una situación con los congresos, y es que la gente que hace su propuesta, llevan su propuesta, se le aprueba la propuesta, y esa propuesta no la cumplen. Bueno, pero es que son propuestas. Usted sabe que hasta el Estado hace presupuesto y a veces no puede cumplirlo exactamente como se aprueba. Entonces las propuestas son acciones pero que se plantean. Algunas son de carácter ejecutivo. Algunas son algunas son de carácter no necesitan ejecutivo. nada de eso. No. Es de procedimiento. Son de carácter ejecutivo que, dependiendo la disponibilidad y la posibilidad, pues la institución y el ejecutivo que está al frente de eso, especialmente el presidente de turno junto al comité ejecutivo, pues lo pone en práctica. Esto va a depender ya de la voluntad. Ahí entra también la voluntad política, y cuando hablamos de voluntad política no hablamos de voluntad política partidista, sino de voluntad política de la institución gremial. Entonces, pero por ejemplo han pasado varios presidentes, pero al consejo de asesores debían de participar
otra gente, y eso usted fue presidente y no lo hizo. Bueno, uno, es lo que le digo, uno a veces, porque usted sabe que... No, pero si usted es presidente, dice que el presidente usted debió hacer cumplir. Pero los esa estatutos disposición. dicen cuáles son los miembros del Consejo de Asesores. No, eso se modificó Sí, en un congreso y dijo que debían ser algunos que no son el presidente. Bueno, el Consejo de Asesores hasta ahora lo componen los pasados presidentes junto al presidente. Pero no hay una... Ese es el Consejo de Asesores. No hay una resolución. Más el director ejecutivo que lo hay, o el asesor ejecutivo económico, que en este caso pero está es don aprobado Héctor que habían Sánchez. otros que iban a participar. Bueno, que yo recuerde, no he visto eso en los estatutos, no sé. No, los estatutos, pueden ser invitados. No. Pueden ser invitados. En los estatutos no están porque los estatutos no se han modificado y puesto eso. Entonces lo pero que en puede un ser congreso, es invitarlos. en un congreso se aprobó. No me acuerdo cuáles eran los que Pero eso será sugerencias. No es Porque sugerencia. Lo que se apruebe en el Congreso no es sugerencia. Bueno, pues entonces... Lo que son mandatos que hay que cumplir y que no se cumplen. Si se aprobó, lo que Pero falta es insertar los ¿quiénes son estatutos. los responsables de eso? Los miembros del comité ejecutivo que no han hecho que se cumpla y no han exigido que se cumplan esas resoluciones. Porque yo siempre he dicho que el problema de este país no es que hayan dictadores, es que hay gente que dejan que los dictadores se establezcan y se ponen y se acomodan por miedo o por ignorancia a ellos. Porque el comité ejecutivo es el responsable, para eso se elige, de velar para que la ley interna de FENACODE, que son los estatutos y las resoluciones del Consejo, se cumplan. Si el presidente se desvía, que una persona en el comité ejecutivo de 33 y no lo cumple, no es el presidente responsable. Los responsables son los 32 restantes que no tienen ni coraje, ni capacidad, ni decisión, ni responsabilidad para exigirle al presidente que se someta a la ley. Óyeme bien, porque es muy bueno criticar desde fuera, pero entonces yo no hago el esfuerzo para que las cosas se hagan como tiene que hacer y como Dios manda y la ley manda. Es lo que yo le digo, aquí no se cumple la ley en el país porque el pueblo, la nación, no exige a los mandatarios y a los que la deben cumplir que la cumplan. Ese es el problema. Entonces yo soy tan responsable del incumplimiento de la ley como el que le incumple. En FENACODE es lo mismo. Yo soy tan responsable, si soy directivo y tengo un cargo importante como el caso tuyo, que eres responsable de la comunicación en la institución, y que siempre he estado en el comité ejecutivo. Si tú ves que hay violaciones y no exige que se cumplan, entonces tú no tienes calidad para poder exigir y criticar, y menos en un programa de televisión. Porque eso es responsabilidad de cada uno interno en la institución. Que siempre hay debilidades, pero ¿cuántas veces tú has exigido en el comité ejecutivo que se cumplan? Tú te has ido más profundo y él también. No, pero es así, que Ramón, la gente es así. tiene ¿cómo se dice? Tú tienes la no tiene el responsabilidad deseo de seguir haciendo eso. Pero no es deseo, pero no, porque son los presidentes. Tú no eliges presidente para que actúen por deseo. Tú eliges presidente para que actúen en base a un programa, de trabajo que se elabore en el Congreso. Y ese programa de trabajo, si el presidente no lo cumple, los responsables son los 33 miembros, los 32 miembros del comité ejecutivo de hacer que lo cumplan. No es el presidente, porque el presidente se puede desviar, se puede acomodar. Y si no nadie nos reclama, no, lo hacemos. Bienaventurado. Y si nadie nos reclama, lo hacemos. Es lo que te quiero decir. Porque es así, eso es lo que dice ¿A dónde quiero llegar? No nos excluyamos de nuestras responsabilidades, porque es muy fácil criticar a otros cuando yo no hago lo que tengo que hacer. No estamos criticando a nadie. No, pero te lo digo en sentido general. Estamos hablando de que la gente no quiere hacer ese tipo de trabajo. Bueno, entonces tú puedes plantear un Consejo Nacional, que es la reunión de todos los presidentes, y destituirlo. Hasta eso tú puedes llegar. Pero eso, pero lo que pasa es que el problema no es el presidente, estoy hablando. Bueno, el problema con todos, entonces, incluyéndote a ti, que eres miembro del comité ejecutivo. Yo no he excluido a nadie, yo estoy diciendo que no, porque no soy yo que estoy hablando, yo estoy hablando que la gente pero no tú quiere. Dices que no se cumple, Ramón. No. La gente no de esa quiere. crítica, que no cumplen con esa resolución. Pero se cumplen las resoluciones. Pues no se cumple porque el comité ejecutivo no la ha Yo no exigido. sé quién es que la hace, pero no se cumple. Señoras, de esta forma hemos llegado al final de su programa Detallista y Globalización. Recordando lo que es de una producción de FENACODE y le llegó a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, Indubeca, Induban y Codepa. Hasta el próximo sábado les decimos
Héctor Sánchez, Marcelino Castillo y Ramón Tejeda quienes hablan. Que pasen todos muy buenos días y un feliz fin de semana. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización.